Dios, pero transmitido por este apóstol, que fue el apóstol Pablo, a uno de sus hijos espirituales y a toda la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Primera de Timoteo 4, 16. Vamos a tomar ese texto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. He titulado este mensaje Teniendo cuidado de uno mismo. Porque así comienza hablando el apóstol Pablo en este versículo. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. ¿Cuántos dicen amén? Todos lo tienen. Y dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Toma tu asiento en esta tarde. El apóstol Pablo, aconsejando a un joven pastor, para que este pastor sea un pastor realmente funcional en las manos de Dios, útil en las manos de Dios. ¿Cuántos quieren ser útiles en las manos del Señor? ¿Cuántos quieren ser funcionales en las manos del Señor? Pero para que eso ocurra en nuestras vidas, si nosotros podamos ser funcionales, podamos ser útiles en las manos del Señor, tenemos que prestar mucha atención a los consejos que el Señor nos da por medio de su palabra. Amén. Amén. El apóstol Pablo le habla a Timoteo, a un joven pastor, y le dice algo muy importante. En otra versión, por ejemplo, en la versión Traducción Viviente, este mismo versículo dice: ten mucho cuidado de cómo vives. ¿Cómo dice? Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Miren la importancia de que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios. Ten mucho cuidado. ¿Por qué debemos de tener mucho cuidado de nuestra manera de vivir? Porque nosotros como hijos de Dios estamos en el ojo de todas las personas. Amén. Y aquellos que aspiran en algún momento a ser ministros de Dios, tener un ministerio, tener una vocación, un llamado de parte de Dios, tienen que tener mucho cuidado de cómo viven. Porque muchas veces eso nos puede jugar contrario a nosotros. La Biblia da un montón de requisitos acerca del obispado, acerca del ministerio que el Señor entrega a hombres que se someten bajo ese reglamento, bajo ese requisito. Amén. Amén. Entonces Pablo le dice así a Timoteo, le dice: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. ¿Por qué le dice de lo que enseñas? Si Timoteo no se mantiene bajo la palabra del Señor que fue transmitida por el apóstol Pablo y bajo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pierde el enfoque de la oración, puede llevar un mensaje que no sea Cristo exaltado en medio de esa predicación. Amén. Entonces el cuidado primero es para nosotros. Nuestra vida tiene que ser una vida el cual refleje al Señor. Amén. Si yo me mantengo en la comunión y persisto en la doctrina, yo voy a enseñar lo que la palabra de Dios nos muestra y nos marca, su principio y la palabra de Cristo. Hoy en día el Evangelio ha cambiado muchísimo. No es el mismo Evangelio como 20 o 30 años atrás. Hoy el Evangelio de hoy, el Evangelio moderno, se ha modernizado tanto que han cambiado la misma palabra del Señor
trayendo diferentes lenguajes o palabras que muchos cristianos dicen, wow, qué tremenda revelación, y simplemente son palabras que los hombres traen en su boca, que salen de su corazón, que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Amén. Por ejemplo, hoy hay personas o hay creyentes y ministros que hablan acerca de tener el ADN de Dios. Amén. ¿Dónde dice en la Biblia que Dios tiene ADN si Dios es eterno y Dios es espíritu? Amén. Entonces los que tienen ADN son los seres humanos, los que tienen ADN son los animales, pero no Dios. Dios no tiene ADN. Amén. Entonces escuchen muy bien cómo voy con mucha sutileza. Se utilizan muchas clases de palabras a las cuales son traídas en el Evangelio, y hoy muchos creyentes, wow, yo quiero tener el ADN de Dios. ¿Sabe lo que significa tener el ADN? ¿Sabe qué se transmite en el ADN? ¿Cómo el ADN se transmite? El ADN, para que usted entienda, se transmite para un ser individuo a través del espermatozoide y el óvulo. Entonces se forma ese ser, y ese ser contiene el ADN del padre y de la madre. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender de que si nosotros nos desenfocamos de la palabra del Señor y comenzamos a oír cierta clase de mensajes o palabras que no tienen nada que ver con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, podemos correr el error de caer en manos equivocadas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando hablan de los diseños de paternidad y todas esas clases de palabras que muchos dicen, wow, yo quiero tener ese diseño. Tú lo que tienes que tener es a Cristo. Amén. El diseño de Cristo, tú no tienes que tener, el diseño ya lo determinó Cristo para tu vida, y es tener a Cristo. Amén. Cristo tiene que forjarse y formarse en nosotros. Amén. Entonces hoy en día, por eso el apóstol Pablo culmina este último versículo diciéndole a Timoteo que tenga cuidado de él mismo, que él se cuide. Porque él mismo puede ser un provocador de llevar una palabra, si sale del enfoque de Dios, si sale de la palabra cristocéntrica, puede que perderse. Porque miren lo que dice luego, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Él lo dice, persiste en ello, acá dice, enseña esto. Y luego dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué dice? Que esta palabra es recíproca, tanto es para el pueblo como para el ministro. Si el ministro enseña esto, se salva él y lleva palabras que van a traer salvación, edificación, consolación, exhortación al pueblo. Amén. Apláudale. En esta versión dice, la siguiente frase que leímos dice, mantente firme en lo que es correcto. ¿Qué le dice aquí? Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Eso es lo que Pablo le está hablando. Ten cuidado de ti mismo, de lo que estás enseñando. ¿Por qué le dice Pablo esto? ¿Por qué comenzamos leyendo el versículo 16? Tenemos que entender todo el contexto del capítulo para poder nosotros terminar. Nosotros empezamos por el final antes que por el principio. Y ahora vamos a ir al principio. ¿Por qué? Capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Es abandonar la fe verdadera en Cristo.
Apostatar de la fe es salir de la palabra genuina y verdadera. Es abandonar esa fe. Entonces dice que muchos van a abandonar la fe. Muchos van a abandonar la sana doctrina. Muchos van a desistir de querer oír la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, escuchen, miren, escuchen lo que dice. Escuchando a espíritus que engañadores. ¿Escuchando a quiénes? Dile que está a tu lado. Tienes que estar atento. ¿Qué es lo que estás oyendo? Porque si uno no tiene el discernimiento, puede estar oyendo. Y mire que hoy el mensaje o el pseudo evangelio se mete con mucha sutileza y con palabras que muchos piensan, como dijimos, que son extraordinarias o que son mucha revelación, pero no tiene nada que ver. No exalta a Cristo, no exalta al Señor, no glorifica al Señor, no trae una palabra de arrepentimiento a que el hombre, como sabemos, el hombre desde la juventud, su corazón es perverso y malvado. El corazón del hombre tiende la inclinación siempre a lo malo, siempre a la mentira, siempre al ocultar, siempre al engaño, siempre al agrandar, siempre al adorarse. Entonces el corazón del hombre, aunque seamos cristianos, siempre hay una parte que va a querer, la parte maligna, la parte mala va a querer predominar en la vida del cristiano. Entonces el apóstol Pablo está hablando claro y le está diciendo que en los últimos tiempos, muchos van a apostatar de la fe, muchos van a abandonar la doctrina. Muchos cristianos empezaron en la sana doctrina, muchos, pero hoy pocos han perseverado en esa doctrina. Muy pocos han perseverado en la enseñanza de Cristo. Hoy las corrientes de hoy en día que se están moviendo evangélicas exaltan ¿qué? Exaltan la superioridad del hombre y no de Cristo. Entonces, ¿qué es eso? Eso es apostatar de la fe. O sea, Cristo está incluido en su mensaje, pero no tiene mucho lugar Cristo en ese mensaje. Solo lo mencionan de vez en cuando. Solo lo mencionan cuando, bueno, viene el momento para que digan, bueno, Cristo está mencionado aunque sea en esta palabra. Pero Cristo tiene que ser el centro de nuestras predicaciones. Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. La persona de Él. Que venga, que more, que habite, que reine. Él es el rey de nuestro corazón. Él es el que se entroniza en nuestra vida. Entonces Pablo está diciéndole a Timoteo, dando unos cuantos consejos para que tenga cuidado. Que él tenga el sumo cuidado de cómo puede echar a perder todo lo que ha logrado y todo lo que ha hecho escuchando a doctrina de demonios, si no persisten algunas cosas que vamos a leer. ¿Cuántos dicen amén? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿A doctrina de qué? De demonios. Doctrinas que realmente no proceden de Dios, sino del mismo infierno. Entonces Pablo le está dando, le está marcando algo, le está aconsejando, le está advirtiendo algo por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada como la conciencia. Diga conmigo, cauterizada. Esa cauterización es terrible. Es lo que ustedes están estudiando acerca de tener una mente renovada. Una persona de mente renovada es una persona que tiene visión. Una persona que ve más allá y se aventaja en la oración porque su mente está abierta a recibir, a percibir lo que es de Dios y lo que no es Dios. Pero el que tiene la mente cauterizada, el que tiene la mente anulada, el que tiene la mente en tiniebla, vive bajo una tiniebla espiritual. Y así muchos cristianos, la falsa enseñanza, ¿qué hacen? Te van cauterizando la mente.
Por eso cuando muchos cristianos llegan a una verdadera enseñanza, les cuesta horrores romper esos patrones que se le ha enseñado esa enseñanza. Le cuesta demasiado. ¿Por qué? Porque fue tanta la contaminación, el veneno a través de ese mensaje, que escuchan un mensaje, le cuesta el someterse, porque fueron envenenados con toda esa clase de enseñanza. Que tenía un poco de Cristo y un poco de cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Entonces es un mensaje adulterado. No es un mensaje puro de la palabra del Señor y que viene del corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué le cuesta mucho a los hermanos afirmarse? Por esto también. Por estas situaciones y por esta causa, muchos cristianos que por ahí vienen de otras iglesias, le cuesta someterse, le cuesta aceptar la exhortación, le cuesta entregarse al Señor, porque fue tanta palabra que recibieron, una palabra tan teológica, muerta y vacía, contaminada con un mensaje que Cristo tenía muy poco y un 100% de humanismo que la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué pasa aquí? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, miren lo que ocurre: prohibirán casarse. Escuche, ¿sabe que yo he conocido y ha llegado a oído mío que hay iglesias que no le permiten a los hermanos que se casen, que vivan en concubinato? Y eso es terrible, hermano. Es más, ministros que están ministrando están en concubinato y no tienen y no se pueden casar porque están esperando un divorcio, uno de esos ministros. Entonces todos los que están alrededor de ellos, todos están en concubinato, porque ellos también están, y ese espíritu es lo que se imparte, eso es lo que se transmite, eso es lo que se da a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Prohibirán ciertas... Estas son esas doctrinas diabólicas. El diablo utiliza máscaras, utiliza caretas. El diablo no va a venir a presentarse así como tal cual es, porque tú vas a saber que eso es diabólico, pero él tiene sus máscaras. Él tiene sus máscaras, tiene sus disfraces, y no va a venir decir aquí soy el diablo para que tú digas te reprendo en el nombre, te expulso. No, él viene con sus máscaras, con mucha sutileza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuche. Entonces el apóstol Pablo le habla y le dice a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de ¿qué? De la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén. Serás un ministro nutrido. ¿Qué es ser nutrido? Es ser un ministro competente, un ministro que ha absorbido, que ha comido, que ha comido esas palabras de la enseñanza de Jesucristo por medio del apóstol Pablo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y esa palabra le va dando crecimiento a Timoteo, le va dando experiencia, madurez, le va dando sabiduría, le va dando discernimiento, la palabra, la oración, la búsqueda, la intimidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Será nutrido con esta palabra. Escuche, con esta doctrina, la que ha seguido, la que ha venido desde tu niñez, desde tu infancia. Amén. Porque recuerden que Timoteo tenía una abuelita
que era de fe, tenía una madre que era de fe. Era una familia que era instruida en la palabra de Dios. Habían seguido a Jesucristo. No se habían movido ni a diestra ni a siniestra, sino habían perseverado. Y eso es tremendo. Cuando hay familias, cuando hay abuelas que vienen de la doctrina y sus hijos persisten, y sus nietos persisten, y sus generaciones persisten. Eso es poderoso. El mundo pasará. Las cosas de esta vida pasarán, pero la palabra del Señor es la que permanecerá para siempre. Aplaudo. Y a su nombre. Y a su pueblo. Amén. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Amén. Desecha toda fábula profana. Todo lo profano, todo lo que no procede de Dios. Todo lo que no procede de la fuente, que Dios es la fuente. Amén. Cuando nosotros no tomamos de esa fuente, no bebemos de esa fuente y bebemos otra agua, otra fuente. Esa fuente que no es de Dios puede ser una fuente de veneno, de contaminación. Cuando el mensaje no sale de la fuente de la palabra y de la fuente de Dios, es un mensaje que no sé de dónde habrá salido, no tiene nada que ver con la fuente de Dios. Pero nosotros queremos de esa fuente de vida, exaltando a Cristo. Cristo sea exaltado, sea alabado. Que Cristo sea puesto en la primera persona que Él es y el centro de la vida que sea Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces escuchen lo que dice. Versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser ¿qué? Recibida. Diga conmigo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida. Palabra fiel, dijo el apóstol Pablo por el Espíritu a Timoteo y a la iglesia. Esta es palabra fiel. Esta palabra procede de Dios. Esta palabra viene del corazón de Dios. Es fiel y digna de ser recibida. ¿Cuántos dicen amén? Recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos. Escuche, el resultado de la palabra recibida, esta palabra digna, trajo que el resultado de que Pablo había sido pasado por diferentes clases de procesos para que muchos que recibiesen esta palabra pudieran experimentarla. Pablo tuvo que atravesar por diferentes circunstancias para transmitir este mensaje, pero dice, este mensaje es digno de ser recibido. Ustedes no se dan una idea, diría el apóstol Pablo, por lo que tuve que atravesar para transmitir este mensaje. Persecuciones, apedreadas, cárceles, fríos, hambres y tantas cosas. Porque esta palabra es digna y no me voy a cansar de predicar esta palabra que es digna de aquel que la recibe, de aquel que abre su corazón. Esta palabra digna, esta palabra que viene del corazón de Dios, es una palabra pura, verdadera. Y yo no tuve que, dijo Pablo, para que usted entienda, yo no tengo que experimentar en mi propio cuerpo, porque esta palabra mucho le molesta y muchos me han apedreado, muchos me han tirado palos, muchos me han encarcelado, pero esta palabra, aquel que la recibe, aquel que abre su corazón, es digna, es pura, es verdadera, es verdadera, dijo Pablo. Aplaudo. Aleluya. Es como decir, Pablo dijo, no importa lo que tenga que pasar, porque esta palabra es digna. Es verdadera. No importa
importa que tenga que pasar por la clase de procesos que tenga que pasar, yo voy a seguir transmitiendo esta palabra, porque esta palabra es verdadera y digna de aquellos que la reciben. Amén. Entonces el que quiere amar a Dios y hacer la voluntad de Dios la va a recibir. Y no le va a importar el precio que tenga que pagar. Para que el Señor se manifieste en un lugar, escuche, y la gloria de Dios descienda, y esa iglesia antes, escuche, estaba un poco torcida, o no estaba en una palabra verdadera, tiene que haber un reconocimiento ante todo. Amén. Luego hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Para que la gloria de Dios venga sobre esa casa, para que la presencia de Dios venga. ¿Cuál es el precio? Cambiar. Ordenar. Dile al que está a tu lado, cambiar y ordenar. Cuando algo fue, es como, escuche, para que usted entienda. Si usted levanta una pared y usted se está dando cuenta que usted no tiró bien la plomada y la pared está siendo torcida, ¿qué tiene que hacer con esa pared? Tirarla y comenzar a hacerla de nuevo, tirando la plomada y así sacando bien la medida y haciéndolo como tiene que ser. En un sentido espiritual, cuando una iglesia está en desorden, está mal enseñando y viene la luz del Espíritu Santo, y viene alguien iluminado, alguien con una sabiduría mayor y le dice, no, esto no está bien acá. Si tú quieres que la presencia de Dios venga a tu iglesia, si tú quieres que las cosas cambien, tú vas a tener que ordenar, cambiar muchas cosas. Vas a tener que comenzar a limpiar. Tiene que haber una limpieza. Y cuando eso es, y si el pastor acepta, si este pastor es un pastor humilde y quiere buscar y hacer la voluntad de Dios, va a decir, amén, hacemos lo que tengamos que hacer, pero queremos la presencia de Dios. Si tenemos que cambiar toda la forma del culto, lo vamos a hacer, porque queremos la presencia de Dios en nuestro culto. Y este mensaje o esta frase que recién dije va relacionado con la iglesia de la Odisea. Por eso dice, tienes que comprar de mí oro refinado y vestidos blancos y colirio para tus ojos. Amén. Y el comprar significa pagar un precio. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Tenían que comprar de esa iglesia oro refinado, vestiduras blancas y colirio, porque sus ojos estaban enfermos, estaban con ceguera. Entonces tenían que pagar un precio, tenían que ordenar su vida, tenían que ordenar la iglesia, porque como dice capítulo 3, 20 versos de Apocalipsis, que Él está a la puerta y llama. Pero en ese contexto dice que Cristo representa que Cristo estaba fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia de la Odisea. Entonces Cristo no era el centro ahí. Brillaban más los hombres y no Cristo. Amén. Entonces Cristo estaba afuera. Pero diga conmigo, yo no quiero que Él esté fuera, yo quiero que esté adentro. Amén. Y que esté en medio de nosotros. Y que Él reciba toda gloria, y que Él reciba toda honra, y que Él reciba de mí lo que yo vine a administrarle a Él, que son las alabanzas, que son, lo que mi espíritu Él pone, es para Él, porque nada es mío, es de Él todo. Él lo recibe, Él me da a mí, pero yo le devuelvo a Él, con mi corazón, con mi vida, con mi sacrificio, le devuelvo a Él, para que Él reciba esa gloria, para que Él reciba esa honra. Aplauda al que vive. Esta palabra es fiel. Diga conmigo, esta palabra es fiel. ¿Por qué es fiel? Porque Dios es fiel. Amén. Dios es fiel a la palabra. Lo que dice lo cumple. Lo que dice lo hace. Él no es como nosotros, que muchas veces le engañamos, le negamos, lo traicionamos, lo abandonamos, lo dejamos. Él es fiel. Por eso dice, esta palabra es fiel y digna de recibir.
todos aquellos que la reciben. Si tú recibes la palabra y abres el corazón a la palabra, a la administración, es poderoso porque esa palabra va a trabajar en tu interior. Amén. Escucha. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Escuchen, mayormente, dice, acá hay algo, ¿no? Hay una distinción en el mayormente de los que creen. Amén. Mayormente de los que creen. Gloria a Dios. Está hablando de los que realmente creen. Amén. No de los que no creen, de los que creen. Mayormente de los que creen. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos los hombres, el Señor quiere y está esperando que procedan a arrepentirse. Porque es el deseo de Dios. Gloria a Dios. Pero aquí dice, pero mayormente a los que creen. Amén. Tenemos que creer incondicionalmente que Dios lo va a hacer. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña. Y ahí le da un consejo más. Le dice, porque Timoteo era un pastor joven, pero era maduro. Amén. Pero era joven de edad. Amén. Amén. Entonces, los líderes lo veían como muy joven, por eso muchas veces lo querían como sobrepasar, lo querían como menospreciar por la edad. Amén. Hoy puede haber pastores jóvenes y maduros, puede haber pastores jóvenes y recontra inmaduros Amén. en los asuntos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que son levantados en la emoción, en la carne, que son levantados por pastores escasos de visión. No, porque saben 2 o 3 versículos bíblicos, hablan 2 o 3 lenguas. No, ya tú estás para pastor y ya lo levantan. Amén. Amén, y no es así. Esto no es así nomás. Tiene que haber un proceso. Tiene que mostrar fruto de arrepentimiento. Tiene que haber cambio, transformación. Amén, tiene que haber una vida entregada, sometida. Amén. Y aquel que quiera ministerio, bueno, que piense bien lo que le está pidiendo al Señor. Aquel que quiere ser pastor, que piense. Pero si Dios te eligió como pastor, ya está listo, ya te eligió, listo, no hay otra. Vas a tener que ser lo que Él quiere que seas. Amén. Decía que de otro lado, si Él te eligió en un futuro como un pastor, o como la esposa del pastor, la pastora, bueno, si Él ya lo determinó así, y está en su voluntad y en sus planes, ve preparándote. Te vas a ir preparando con todas las cosas. Que vayas aprendiendo y viendo de tus pastores todo lo que pasamos. Gloria a Dios. Amén. Le dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Que tenga que ser Timoteo ejemplo, ¿no? Escuchen, miren cómo le dice, sé ejemplo, no le dice con la gente del mundo, le dice primero con los creyentes. ¿Con quién le dice que sea ejemplo? Con los Creyentes. Gloria a Dios. Porque si tú eres un buen creyente, vas a ser un creyente en la iglesia y afuera también. Amén. Gloria a Dios. Pero Pablo recalca ser ejemplo de los creyentes, que en la iglesia te vean como ejemplo. Amén. No dice ser ejemplo de la gente que no tiene a Dios. Porque la gente que no tiene a Dios te va a ver. Y aún siendo tú un buen ejemplo, siempre te van a querer buscar el error, o te van a querer sacar mano, o te van a buscar la hilacha y van a querer en algún momento, es como decir, buscar el pelo en la leche para querer decir algo. Amén. Aunque tú hagas las cosas bien. Pero lo primordial es, como dice aquí, sé ejemplo de los creyentes. Amén. Y dice, en palabra, diga conmigo, en palabra, nuestras palabras tienen que ser una palabra que sea de
edificación para la iglesia. Amén. Nuestra palabra tiene que ser una palabra que edifique, una palabra que exhorte, una palabra que consuele, una palabra que direccione. Amén. Por eso dice, esto enseña, te mando que enseñes, Timoteo, pero tiene que ver el ejemplo en ti. Tienes que ser un hombre de palabra, tener la palabra, ministrar la palabra, pero ser un hombre de palabra. Amén. Entonces, amén. Amén. En esto incluye no solamente la palabra de Dios, sino palabra en todos los aspectos. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Una palabra, tu forma de hablar, cambiar. Si tienes un vocabulario vulgar o palabras que no son correctas, tiene que ir cambiando eso en tu vida. Amén. 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 Hablar como un verdadero cristiano correctamente. Amén. Y no decir, bueno, ya Dios me va a ir cambiando. No, ya comenzar. Yo quiero hablar bien, Señor, como un cristiano, como un verdadero hijo de Dios. Amén. Yo me acuerdo que hablaba así y todo ese idioma como los cumbieros, y otro así. 3 meses. El pastor me dio una exhortación. Cambiar tu forma de hablar, me dijo. Cuando me dijo eso, dije, listo, se terminó esta forma de hablar así vulgar, esta forma así, media broncha, ¿vio? Claro, en la iglesia hablaba así. El pastor al principio me toleraba porque era nuevo, 2 o 3 meses me toleró, después ¡pam! Comencé a tener mucha relación con el pastor y dejá de hablar así, Lucas, me dice, pará con ese. Bueno, mi pastor. Y le dije, Señor, trae cambio, mi padre comenzó a orar y ¡pum! Cayó la unción y me palabras cambiaron. Amén. Sí, hermano. En palabra. Escuchen. Conducta. La conducta de Timoteo tenía que ser una conducta intachable, una conducta ejemplar. En amor. Amén. Una persona que ame al Señor sobre todas las cosas, y ese amor que uno tenga al Señor va a llevar a amar al pueblo, Amén. a los hermanos. Porque si no amas al Señor, no vas a amar nunca a los hermanos. Amén. Yo amo a mi hermano, por ahí dicen algunos. Sí, yo lo amo, y cuando te hace algo le querés dar el puñal por la espalda. Y eso no es amor. No estás amando al Señor. Amén. Porque el amor al Señor que Él derrama sobre nosotros, no es porque nosotros somos buenos y amamos. Él derrama ese amor, y a través del amor del Señor yo amo a mi hermano. Amén. 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 Y a su nombre. Gloria. Entonces Timoteo tenía que mostrar eso. Amor cuando exhortaba, pero mostrar el amor del Señor. Gloria a Dios. Daba exhortación, pero manifestaba el amor de Cristo. Amén. Muchas veces por ahí los hermanos, ¿no? Yo debo pensar, alguna vez estoy en la mente de algunos de ustedes. Y ustedes deben pensar cuando damos exhortación del pastor Pablo, que el pastor viene enojado, pero no es eso. Es la palabra del Señor y los amamos. Amén. Porque por ahí estemos serios, por ahí cambiemos el tono de voz, no quiere decir que estemos enojados. Amén. Es la palabra de Dios que viene con firmeza, pero los amamos. Y si nosotros le diríamos eso, dejaríamos que hagan lo que quieran. Bueno, hermano, haz lo que quieran, no pasa nada, Dios te ama, Dios te perdona. Te ama, no pasa nada. Pedile perdón al Señor, ya está, ya. Vení, Dios te va a levantar. Y no es así. Entonces la palabra viene así, media fuerte, pero en eso que viene de esa manera, Dios muestra su amor. Amén. ¿Cuánto dice, hermano? Amén. Entonces, escuchen, ¿saben por qué le digo esto? Bueno, ustedes ya están amoldados de esta clase de mensaje. Pero ir a iglesias donde hemos dado palabras fuertes, la gente cambiaba la cara, porque no están acostumbrados. Amén. No están acostumbrados, y hasta a muchos no les ha gustado la palabra. No le ha caído bien ese mensaje, que habrán dicho, este mensaje no es de Dios. Este mensaje no es de Dios realmente. Y sí que es de Dios. Pero como ellos tienen otra clase de alimento, que no es un alimento de la cual Dios te tiene que
ir ahí. ¿Qué pasa cuando uno se lastima y mete el dedo ahí en la llaga? ¡Ah! ¿No duele? No. Pero en eso muestra Dios su amor también. Amén. Cuando dicen amén. Entonces, tenía que tener palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Miren todas estas cosas que el apóstol Pablo marcó sobre la vida de Timoteo. Lo que no es porque Timoteo es un pastor, esto lo tienen que tener todos los cristianos. No es porque él es un ministro, esto es para toda la iglesia. No es porque uno es pastor, que no, es todo, es para todos. ¿Cuántos dicen amén? Entre tanto, escuche, entre tanto que voy, porque el apóstol Pablo no estaba ahí, sino que estaba de viaje. Entre tanto que él iba a ir de vuelta a visitar a Timoteo y a la iglesia, le dice algo muy importante: la ocupación verdadera. Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tres cosas fundamentales: lectura, exhortación y enseñanza. En la iglesia tiene que haber palabra, enseñanza y exhortación. Que exhortación es animal. Cuando hay una exhortación, ¿qué hace Dios? Te exhorta, pero te anima a cambiar esa situación en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, lectura, leer la palabra. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la Biblia? No, pastor, la tengo ahí llena de polvo en la mesa de luz. Y la leo cuando vengo a la iglesia. No, tienes que dar un tiempo a la palabra del Señor. Tienes que meditar. Tienes que tomar tu tiempo. No debes de leer así a lo corrido. No, detente, lee versículo por versículo. Para, Señor, ¿qué es lo que me estás hablando en este versículo? Oro, Señor. Padre, ¿qué es lo que me quiere decir este versículo? Y comienzas a orar. Y comienzas a leer. Así vienen las revelaciones. ¿Sabes cómo vienen las revelaciones de la palabra? Cuando uno comienza a leer. Pero mientras lee, va orando por lo que está leyendo. Y vas leyendo y vas orando. Y hace de esa lectura una oración. Señor, hoy estamos leyendo esto, ¿no? Señor, yo no quiero caer en apostasía. No quiero apostatar de la fe, como dice tu palabra. No quiero oír doctrina de demonios ni espíritus engañadores. Señor, yo quiero que tú me guardes. Y como tú le dijiste a Timoteo, Señor, tú le dijiste que se mantenga y que sea ejemplo. Así, Señor, quiero ser yo en mi vida cristiana. Ejemplo en palabra, en conducta. Y hoy te va hablando la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Esto es para como ministro, ¿no es así? Nosotros tenemos que ocuparnos en la lectura. También usted puede, en su casa, como padre de familia, como sacerdote de Cristo, exhortar a sus hijos y enseñar a sus hijos conjuntamente en la familia. Puede hacer su reunión familiar, orar, compartir la palabra, leer la Biblia, y si tiene que exhortar ahí, exhorte, y si tiene que enseñar, esto es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Amén. Enseñe. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces el apóstol Pablo vuelve a mencionar algo muy importante. Y le dice en el versículo 14, no descuides el don que hay en ti. ¿Qué le dijo el apóstol? Que no descuides ¿qué? Mira que está a tu lado. No descuides las cosas de Dios. Tócale y dile, no descuides las cosas de Dios. Los dones. No descuides de no venir a la iglesia. Por ahí alguien no tiene dones todavía, porque no tiene esa llenura, o no ha pedido, o no le han enseñado acerca de los dones.
No descuides el congregarte. No descuides la oración. No descuides la lectura. No descuides el don espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto es algo tremendo cuando le dice así: no descuides. ¿Alguien puede descuidar? Sí. Se puede descuidar, sí. Y el descuidarte te puede llevar a pagar, a perder. Pero nosotros no tenemos que descuidar. Mira que está a tu lado: no descuides. Porque si descuidas puedes perderlo. ¿Por qué la gente se aparta? Porque descuida de congregar, de venir a la iglesia. Le da más lugar a la carne, a los deseos, y comienza a descuidar. Ya tiene un poco en venir a la iglesia. Entonces va descuidando, va poniendo prioridades y va descuidando las cosas de Dios. Entonces el apóstol Pablo le está enseñando y le está diciendo: no descuides el don que hay en ti. Ese don, eso es lo que fue impartido, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de la mano del presbítero. Ese don fue impartido. Por eso es muy importante la administración, la impartición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es muy importante la imposición de manos, porque de ahí se imparte. Pero también cuidado, ¿quiénes son quien te pone la mano también? Amén. No descuide, porque ese don fue dado orden al Espíritu. El Espíritu Santo ordenó a los ministros, y los ministros, por orden del Espíritu, le transmitieron lo que el Espíritu le quería dar a Timoteo. Pero eso se podía perder si él lo descuidaba. Uno pierde si se descuida. Por eso no te tienes que descuidar. En la oración, en congregar, en la palabra, en venir a los estudios, en venir a la iglesia, en congregar. No tienes que descuidar esas cosas. Amén. Nada tiene que suplantar esto. Nada tiene que sustituir a Dios. Nada. Ni fiesta, ni nadie, ni familia, ni hijo, ni marido. Nadie tiene que sustituir a Dios. Amén. Gloria a Dios. Claro. Amén. No descuides el don. Y luego dice: ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. Ocúpate. Esta es tu verdadera ocupación. ¿Cuál es la verdadera ocupación de los hijos de Dios? La lectura, la palabra, la oración. El no descuidar lo que el Señor depositó a través de la imposición de las manos, impartido por un ministro, porque el Espíritu ordenó a ese ministro que le imparta esos dones a ese creyente o a ese hermano. ¿Para qué? ¿Para qué no son esos dones? Para la edificación de qué? De la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay una verdadera ocupación. Hay algo que Pablo le habla a Timoteo de parte de Dios: ocúpate en esta cosa y permanece en ella. Que hay otro punto que quiero parar: permanecer. Mira que está a tu lado: debe de permanecer en ellas. Porque hay gente que hay mensajes que lo ponen hacia arriba. ¡Gloria! ¡Qué mensaje! Pero el otro día caen así. No, tienes que permanecer. Va a venir el embate diabólico, la lucha, pero tienes que permanecer en la guerra, tienes que permanecer en la oración, tienes que permanecer en la liberación. Si fuiste liberado, ahora retén esa liberación. Si una persona es libre en la iglesia de demonio, de pacto, de brujería, ahora ¿cuál es el paso a seguir? Primero, congregar, y segundo, retener la liberación. Cuidar de que nuevamente no entren los demonios a su casa. ¿Y cómo vas a cuidar para que no entren los demonios? Orando, buscando a Dios, entregándote a Dios, asistiendo a los cultos. Entonces el diablo va a venir, pero como tú te estás llenando de Dios, así como viene, dice, el diablo huye de vos. Viene, te ve que estás lleno de Dios, no puedo entrar más, me voy. Apláudame un poco.
sea de Dios, como viene va a huir. Pero si viene y te encuentra débil, te encuentra enojado, te encuentra con puertas abiertas, con ventanas abiertas, listo, entro de vuelta. Y de vuelta te tenemos que liberar otra vez. Dios. Santo. Y no está bueno que siempre te vuelvas a estar otra vez poseída por demonios. No es bueno eso. Tiene que ser de una vez y para siempre. Ya está, se terminó. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es la evidencia de que vuelvas siempre a que los demonios te posean o que vengan? Es porque no retuviste la liberación y no seguiste los pasos y los consejos a seguir para retener la liberación. Amén. Entonces vienes y comienzas a manifestarte de vuelta. Y la liberación otra vez. Y decimos, pero ¿por qué, hermanos, de vueltas? Porque abrió puertas. Porque no retuvo la liberación. Y usted piensa, ¿está bien eso o está mal? No está bien, yo creo que está bien. Porque Dios te quiere hacer libre de una sola vez para siempre. Pero después te toca a ti mantener eso. Te toca a ti retener eso. Te toca a ti llenarte de Dios. Te toca a ti buscar a Dios para que eso no pase. Para que eso no ocurra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Va entendiendo lo que el Señor nos está hablando? De permanecer. Mira que está a tu lado, debemos de permanecer. Es un tiempo, como ayer hablamos, estos últimos 2 meses van a determinar si realmente te vas a mantener y vas a permanecer. Estos 2 meses son 2 meses donde muchos cristianos caen, donde muchos cristianos se vuelven para atrás, donde muchos cristianos ahora viene todo el tema de la fiesta y ya comienza ahí, viene el verano y un montón de cosas. Y vas a tener que permanecer en medio de cada situación. Y vas a tener que afirmarte, venir a la iglesia, poner tu mira en las cosas de arriba. Gloria a Dios. Le dice el apóstol Pablo, en la versión viviente dice, este versículo dice, presta suma atención a estos asuntos. Presta suma atención. ¿Sabe algo importante? Amén. De mucha atención que tenía que prestar Timoteo. Dice aquí, escuche, entrégate de lleno a tus tareas. Es decir, entrégate de lleno al Señor. Timoteo, como pastor, te tienes que entregar de lleno a todo esto. Porque esto es lo que va a ser algo poderoso en tu vida. Esto es lo que va a hacer que te salves a ti mismo y que los que oigan el mensaje también alcancen la salvación. Ocúpate, presta mucha atención. Por eso el cristiano, estas cosas debe prestar mucha atención. La iglesia debe de tener mucha atención, debe de ocuparse de estas cosas, debe de hacerse el tiempo de todas estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entrégate de lleno a tus tareas, para que todos, escuche como dice esta versión, para que todos vean cuánto has progresado. Dile que está a tu lado, hermano, yo quiero verte progresar. En ciertas palabras, decir, yo te quiero ver crecer. Yo te quiero ver diferente a partir de este tiempo. De los meses que vengan y el año que comencemos, yo quiero verte progresar, quiero verte diferente. ¿Cuánto dicen amén? Yo recuerdo
Cuando comencé a predicar, yo les he contado, ¿no? ¿Se acuerdan? No duraba ni 5 minutos predicando. Me trababa todo. Decía 2 o 3 palabras, me trababa. Metía a Jonás dentro del arca de Noé. Lo traía a Jesús con la mano. El pastor de allá arriba, yo miraba la cortina, el pastor miraba así, es así. Y yo sabía que cuando mandaba a buscar a alguien y bajaba el otro joven corriendo por la escalera y dije, chao, se me terminó. Entonces, el hermano José se llamaba, el hermano José estaba en la altar era así grande, estaba el sonido al costado, y yo cuando estaba predicando y lo miraba a José, hacía así, listo, era un fuerte aplauso y miraba a mi hermano y predicaba. Aplausos, aplausos. ¿Saben qué tortura era para mí eso, no? ¡Qué vergüenza! Delante, ¿no? Y no como los jóvenes, que bueno, los jóvenes están pasando a los jóvenes acá, delante de toda la iglesia, más de 100 personas. Y el pastor me decía, y bueno, dice, vamos con el segundo intento. A los meses otra vez, también. Bueno, ya era 5, 7 minutos, 2 minutos más. Y después otra vuelta y también yo dije, Señor, ¿qué pasa? Hasta que en un momento me rebelé y dije, Señor, no puedo. Si vos no me ungís, yo no voy a predicar más tu palabra. Amén. Yo lo desafié al Señor y dije, Señor, si vos no me ungís para predicar, yo no predico nunca más. Porque pasaba vergüenza, hermano, y encima después me comía el reto el pastor. Hasta que en un culto yo sentí que la unción bajó y el pastor me dijo, vas a comer como un rollo cae del cielo, abre tu boca. Y yo abrí la boca y yo sentí que entró algo en mí. Gloria a Dios. Y de ahí, desde ese día, cuando prediqué los próximos días, ya no era lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero le pedí al Señor, yo le pedía al Señor. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Y ahí uno va progresando y el Señor va haciéndolo progresar día tras día, las cosas del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces le dice Pablo que cuando uno le presta atención a esto y se ocupa de esto y se entrega de lleno a esto, para que todos vean el progreso de cada uno. Amén. Todos tienen que ver el progreso de tu vida. Hermana, ya no te detiene nadie. Antes te detenía la lluvia, ahora ya ni la lluvia te detiene. Antes te quería detener tu marido, te pegaba 2 gritos y te quedaba. Ahora el marido se quedó gritando solo y te grita en la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Después cuando vuelvan, tranquila, ora aquí que el Señor va a calmar esa fiera. Antes te detenía cualquier enfermedad mínima. Ahora, hermana, vienes, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Estás en la casa del sí, hermana, porque estoy progresando. Ya no más esa vida de estancamiento, ya no más esa vida de sufrimiento, ya no más esa vida sometida al diablo, ya no más esa vida sometida a la carne, ya no más esa vida sometida al dolor, ya no más sometida a esa vida del pasado, a las cosas viejas. No, eso se terminó. Ahora para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo. Ahora yo vivo para Cristo, ahora yo vivo para Él, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Levanta tu mano, hay una unción muy fuerte, le daré el aplauso, aplaudirle por tus palmas al cielo. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Y este es el último versículo que comenzamos a leer. Comenzamos de atrás para adelante.
dice la versión viviente. Dile al que está a tu lado, ten cuidado cómo vives. Ten cuidado de ti mismo. Decirle, tú eres el mismo peligro, tú eres peligroso. ¿Quién? ¿Yo? Sí, yo. ¿Por qué? Porque aunque tenemos el Espíritu Santo, muchas veces mora la carne en uno. Y esta carne te va a llevar a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces Pablo le está diciendo, vos sos mismo el único peligroso que puedes hasta abortar el plan de Dios en tu vida. Puedes tú detener lo que Dios quiere hacer con tu vida. Mire, el diablo no puede. El diablo intenta. El diablo quiere detener. Pero si Dios dice no lo vas a detener, no. Pero después uno mismo detiene lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ten cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Y mantente firme en lo que es correcto, le dijo. Por el bien de tu propia salvación. La Biblia dice que la salvación es personal. Yo no voy a salvar a mi hija, a mi esposa, ni a mis hijos. Cada uno de ellos conoce la verdad. Y cada uno de ellos, ahora teniendo la conciencia, tienen que cuidarse por sí mismos en la vida espiritual y buscar a Dios. Yo los aconsejo, los direcciono como su padre, como su pastor, y les enseño la voluntad y lo que Dios quiere. Pero luego cada uno rendirá cuenta por sus propios actos. Yo me tengo que salvar a mí mismo. Tengo que cuidarme de no tropezar, de no caer, de no hacer cosas que a Dios no le agradan. Entonces me voy a cuidar yo mismo. Amén. Pero el ministro, la persona que tiene un pueblo a cargo, tiene que cuidarse, ser ejemplo y enseñar la palabra para que también otros alcancen esa salvación. Y como comenzamos diciendo para terminar, hoy muchos están predicando un evangelio que es diferente al verdadero que está escrito. Entonces, todas esas cosas, ¿usted cree que eso está siendo de salvación para esas personas? Está motivando sus emociones, está motivando sus sentimientos, está llevando a que pueden ellos ser mejores o mayores o superarse mismos sin la ayuda de Dios. Y nosotros somos dependientes de Dios. Dependemos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo le dice, cuídate, Timoteo. Cuídate de ti mismo. Cuídate de no cambiar el mensaje. Cuídate de que el mensaje no sea cambiado. Cuídate de que las enseñanzas que pueden circular o venir a tus oídos no te hagan desviar de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No permitas eso. Ten cuidado de ti. Enseña lo correcto a la iglesia. Enseña del amor de Cristo. Enseña del arrepentimiento. Enseña, exhorta al pecador para que deje ese mal camino y se vuelva a Cristo. Que Cristo es amplio para perdonar, limpiarlo, levantarlo y restaurarlo. Oh, enseña que hay un cielo y hay un infierno. Enseña que hay una salvación y una perdición. Enseña que los que creen heredarán la vida eterna y los que no creen ya son condenados al lago de fuego. Enseña eso, Timoteo, porque si enseñas esto, oh, te salvarás a ti mismo y también todos los que te oyeren. Levanta tu mano. Dile al Señor en esta tarde, Padre, yo quiero de esta palabra, yo quiero gustar del don celestial. Señor, en esta tarde, yo no quiero una palabra que solo me emocione, que solo me mueva mi corazón y que nada pase, sino una palabra que me transforme, me cambie, me limpie, me levante y me restaure. Ahí está la presencia de Dios. Recíbela, 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 recíbela en esta noche. Glorifica a Dios un momento ahí donde estás. Dale gloria al Señor en esta tarde.
Dale gloria a Dios en esta tarde.